si conseguimos mantener la conexión sin caídas y sin problemas. Vemos ahora mismo a Pelos obteniendo ese 1.38.2 que le daba la primera posición, pero ahora mismo vemos que la primera posición se la lleva Don Pavo Real del equipo Shark con ese 1.37.5, seguido de su compañero Quero con 1.38.03. Vemos que ahora mismo tenemos a Rondico en esa primera posición con ese 1.37, 1.34, seguido de Nacho Tenerife con ese 1.37.4. Muy cerca a ese piloto de Arrondito. Veremos a ver si consigue arrebatarle esa primera posición. Ahora mismo vemos en pista y en pantalla a Pelos GR. Vemos que Mitus marca vuelta rápida ahora mismo con ese 1.36.9. Veremos los pilotos que pasan por pista marcando esta última vuelta rápida, decidiendo la tabla de clasificación. Vemos que se coloca 13º. Y vemos que queda por entrar en línea meta Mitus 08. A ver, chaval, si consigues mejorar ese tiempo y conseguir la pole para esta carrera de hoy. Creo que me acabo de enamorar del diseño de Mitus 008 con ese diseño de Red Bull. Vemos a Mitus llegando a esa última curva para entrar en esa larguísima recta para el final de meta. Vemos que marca 1:37.05, quedándose en segunda posición al no mejorar ese tiempo de 1:36.911. Pues vemos que la clasificación termina con Andy 97 en primera posición, Mitus en segunda, en tercera Ico, cuarto Arrondico, quinta puesto para Ayo de Resurgir, sexto para Nacho Tenerife, séptimo Vale Nostrum, octavo Don Pavo Real, noveno Tonelo, décimo Katana, décimo primero Sin Más, décimo segundo Iván, décimo tercero Quero, décimo cuarto Pelos GR y décimo quinto Jalex. Bueno, señores, prepárense porque dentro de un minutazo comienza la auténtica carrera, una carrera de 50 minutos en la cual veremos cómo los pilotos gestionan neumáticos, combustible y quién crea la mejor estrategia para poder llevarse este tan deseado podio, porque recordamos que estamos a falta de 2 carreras para terminar el campeonato y cualquier punto que se pueda sumar es muy importante. También recordaros que ya que todos los que vemos aquí, casi todos somos españoles, recordaros que España va 0-1, ganando
España 1, Austria 0. Bueno, señores y señoras, comienza esta carrera de este campeonato de la Piston Cup de Gripados Racing. Vemos ahora mismo cómo salen los pilotos en esta salida. Vemos que hay muchos toques. Vemos como muchos pilotos apuran los pianos hasta el más mínimo y último centímetro. Vemos a Katana, Tonelo, Iván, Quero, Sin Más, Alex y Pelos. Pasamos a primera, vemos cómo ha sufrido ese pequeño pérdida de parte trasera Andy 97. Vemos a Neche Tenerife en esa cuarta posición. Quinta para Rondico. Sexta para Vale Nostrum. Séptima para Katana. Octava para Tonelo. Novena para Don Pavo Real. Décima para Iván. Décimo primera para Ico. Décimo segunda para Quero. Décimo tercera para Pelos GR. Décimo cuarta para Alex. Décimo quinta para Sin Más. Volvemos a la cabeza. Vemos que Andy 97 está abriendo hueco con su perseguidor Mitus. Vemos como los pilotos van mejorando sus sectores, pero no hay nadie que de momento le pueda quitar a la vuelta rápida a Andy 97. Pasamos al interior de este maravilloso Hyundai.
interior del Hyundai de Vale Nostrum. Vemos cómo apura los pianos hasta los últimos centímetros para poder recortarle tiempo a Rondico, que es el piloto que lleva adelante. Vemos que los compuestos de momento van durando. Los grupos aún siguen compactados en este circuito. Recordaros que este circuito es un circuito el cual tiene una recta muy larga antes de llegar a esa última chicane, en la cual un fallo puede decidir si ganas o pierdes esta carrera. Vemos a Don Pavo Real ahora mismo en esa 9ª posición. Seguido por Iván. Veremos a ver en esta recta si consiguen hacer algún adelantamiento, porque las distancias entre ambos pilotos no son de una distancia muy grande, se llevan 0,7 milésimas simplemente. Vemos a Pelos en esa 11ª posición, intentando arrimarse lo máximo posible a Iván. Pasamos a Ico en esa 12ª posición. Seguido de Sin Más en esa 13ª. Ya vemos como en estas posiciones ya se van abriendo tiempo de distancia entre ambos pilotos. Por ejemplo, Sin Más lleva una distancia de 3,4 segundos hacia su perseguidor, que es Jalex, en esta 14ª posición. Seguido de su compañero de equipo Quero en esa 15ª posición. Vemos que algo le ha tenido que pasar a Kelo, porque lleva una distancia de 13,7 segundos de su compañero de equipo Jales, que va en 14ª posición. Vemos que ha conseguido un cuarto de ese depósito. Repasaremos parrilla viendo que Andy 97 sigue en esa primera posición, seguido de Mitus 08. En esa tercera posición vemos a Ayo Resurgir. Cuarta posición para Nacho. Quinta para Vale Nostre. Sexta para Rondico. Séptimo para Katana. Octava para Ottonelo. Novena para Don Pavo Real. Décima para Iván. Décimo primera para Gelos. Décimo tercera para Sin Más. Décimo cuarta Jalex. Y décimo quinto Kelo. Vemos que Jales decide hacer su parada en boxes. Por lo tanto, su compañero Quero conseguirá adelantarlo. A ver si ahora Jales es capaz de alcanzar al grupo. Veamos qué es lo que pasa en el grupo de cabeza.
Vemos que aunque se abren distancias, no son unas distancias muy largas, se llevan entre unos 1 y 2 segundos entre pilotos. Vemos a Mitus en esa segunda posición, a 1,6 del piloto de delante y a 1,08 del piloto de detrás. Vemos que ya los neumáticos van empezando a notarse esos desgastes. Ahora mismo, si quieren recuperar o ganar algún puesto, tendrá que ser con un undercut o un undercut. Vemos a Nacho Tenerife en esa cuarta posición. Seguido de Valen Ostren. Vemos a Katana en esa séptima posición, seguido de muy de cerca de Arrondico. Veamos qué puede hacer Toleno, a ver si puede conseguir adelantar a Arrondico en esta curva. Vemos que se arrima pero no lo consigue. Prepara la próxima. Pasaremos a ver el interior de esta preciosa batalla entre Arrondico y Tonelo. Vemos como Arrondico defiende muy bien la trazada, cierra muy bien los espacios, pero Tonelo vemos que es paciente y sigue intentándolo curva tras curva. Vemos como aquí coge ese rebufo para intentar la maniobra del adelantamiento. Vamos, chico, que tú puedes en esta recta. Vemos como Tonelo adelanta a Arrondico. Bonita batalla la que nos dieron estos dos pilotos en esa recta. Vemos de nuevo a Arrondico intentando devolvérsela. Madre mía, señores, esto es lo que nos gusta a nosotros. Batalla. Ahí tenemos a Arrondico con ese interior. Madre mía, lo conseguirá. Uy, produce que salga un poquito Tonelo. Siguen en paralelo. Ahora Tonelo por el interior. Sigue por el interior. Arrondico preparándose la siguiente. Vemos como Arrondico sigue ya acechándolo de nuevo. Lo intenta por el interior Arrondico, pero ve que no puede. Pasa por el exterior. Vemos que ahora Tonelo abre un pequeño hueco entre él y Arrondico. Arrondico vemos cómo vuelve a coger el rebufo para reducir ese hueco. Intentar devolvérsela a Tonelo. Veamos la imagen de la cabina de Arrondico intentando otra vez acercarse a Tonelo en esta zona de los túneles, donde Tonelo consiguió hacerle el adelantamiento a él. Vemos como Tonelo ha rozado por delante el muro. Así es que fíjense cómo llevan la batalla estos dos pilotos, ambos apurando al milímetro los muros y los pianos. Veremos esta cámara de su parachoques delantero. Aquí podemos apreciar cómo se ha abierto un hueco entre Arrondico y Tonelo. Por aquí detrás vemos en esa novena posición a Iván.
Vemos en esa 10ª posición a Don Pau Real. Enésima 11ª para Pelos. Esa 12ª para Quero. 13ª para Sin Más. 14ª para Jalex. Y 15ª posición para Ico. Veamos, en cabeza tenemos a Andy, que desde que empezó es el líder de estas 10 vueltas. Vemos que a George Resurgir entra en boxes. Veamos cuántos puestos pierde. Vemos que está bajando bastantes posiciones y vemos cómo baja esa 8ª posición y aún sigue en boxes. Vemos que las paradas en este circuito son algo lentas. Vemos que baja hasta la 9ª posición. Vemos a Don Pau Real en esa 10ª posición, seguido de Pelos. Bueno, chicos, deciros que España ha marcado ese segundo gol en el minuto 66. Gol de Pedro Porro. Vemos en esa 12ª posición a Sin Más. Seguido de Quero. En esa 13ª posición. Seguido a tan solo 3 segundos de su compañero Jalex. Y seguido por Ico en esa 15ª posición. Vemos que de nuevo hay paradas en boxes de momento de Mitus y de Nacho Tenerife. Vemos que varios pilotos deciden entrar en boxes a montar neumáticos y repostar. Enseguida Andy creemos que también hará su parada. Vemos a Vale Nostre en esa 2ª posición. Mitus, que acaba de salir en 3ª posición de box. Vemos como baja a 4ª posición. Vemos a Resurgir en esa 5ª posición, seguido de Nacho Tenerife, seguido de Pelos. Vemos a Tonelo, que acaba de salir de box. Vemos que Rondico entra, también sale de boxes. Pelos en esa 9ª posición. Vemos que Iván también sale de boxes. Sin Más vemos que Don Pau Real también sale de boxes. Vemos que Jalex va en esa 14ª posición. Y 15ª para Ico. Haremos un pequeño repaso de posición. 97 en esa 1ª posición. 2ª posición para Vale Nostrum. 3ª para Mitus. 4ª para Katana. 5ª, vemos que Mitus acaba de adelantar. Perdón, vemos que Katana acaba de ser adelantado por Resurgir. Vamos a ver si nos dan una pequeña batallita estos dos pilotos en esta zona del túnel. Vemos que van muy pegados, pero vemos cómo va abriendo espacio Resurgir hacia Katana. Vemos que Katana decide entrar en boxes. Y Andy también decide entrar en boxes. Vemos cómo estos pilotos ahora van bajando posiciones dado las paradas en boxes. Recordaros que es una carrera unos 50 minutos y llevamos 18 minutos de carrera.
Vemos a 10ª posición a Iván. Vemos que ya se están abriendo hueco entre todos los pilotos. Entre unos hay más huecos que otros, pero como estamos viendo hay una gran diferencia de separaciones entre pilotos. Vemos que Ico adelanta, perdón, vemos que Quero entra en boxes y es adelantado por Hales e Ico. Vemos que ahora mismo la vuelta rápida es para Rondico, quien se la ha quitado a Andy 97, que sigue en esa primera posición, seguido en esa segunda de Mitus 08, tercera para Jonis Resurgir, cuarta para Nacho Tenerife, quinta para Tonelo, sexta para Vale Nostrum, séptima para Katana, octava para Rondico, novena para Pelos, décima para Iván, décimo primera para Sin Más, décimo segunda para Don Pavo Real, décimo tercera para Ico, décimo cuarta para Halex y décimo quinta para Kelo. Vemos que Andy acaba de hacer su vuelta rápida de carrera en ese 1.36.4, se la consigue eliminar. Vamos a resurgir en esa tercera posición con una diferencia de 9 segundos respecto a su perseguidor Nacho Tenerife. Tenemos en quinta posición a Tonelo. Séptima posición para Vale Nostrum. Seguido de muy cerca por Katana a menos de un segundo. Vemos en esa octava posición a Iván. Décima para Pelos. Más. Vemos a Rondico que entra en esa undécima posición a hacer una parada en boxes. Vemos a Alex del equipo Shark adelantar a Rondico. Vemos que Rondico sale de boxes en esa 11ª posición, seguido por Pavo Real. No sé, pero cada vez que veo los diseños de Shark me enamoro más de ellos. Yo creo que los diseños de Shark y el diseño de Mitus que hemos visto, ese Red Bull, tío, esos dos diseños para mí son los mejores. Vemos a Rondico en esa 11ª posición. Vemos que se lleva 5 segundos con el piloto de delante Sin Más. Veamos qué tal va cabeza de carrera. Vemos que ya se ha abierto un hueco de 2 segundos
entre el primer y el segundo piloto. Tenemos parada en boxes del séptimo piloto, Katana. Pasamos a Mitus en esa segunda posición, seguido en esa tercera de Ayos Resurgir. En cuarta tenemos a Nacho Tenerife. Quinta para Tonelo. Sexta para Vale Nostre. Séptima para Iván. Octava para Pelos. Novena para Sin Más. Décima para Katana. Undécima para Rondico. Décimo segunda para Pavo Real. Décimo tercera para Jalex. Décimo cuarta para Ico. Décimo quinta para Quero. Vemos qué cabeza de carrera ha abierto hueco con sus perseguidores. Vemos que se han formado ahora mismo 4 grupos casi. Vemos aquí a Sin Más intentando adelantar a Pelos. Vamos a ver si nos dan una buena batalla. Ambos deciden parar en boxes. Por lo tanto veremos pasar a Katana y a Rondico, ocupando esa octava y novena posición. Veamos si son capaces de aguantarla. Vemos a Rondico cómo se acerca a Katana. Señores, eso es lo que necesitamos, lo que nos están dando ahora mismo Katana y a Rondico. Lucha tras lucha, batalla tras batalla. Maravillosos pilotos. Vemos de nuevo a Rondico como intenta atacar a Katana, y vemos que el paralelo lo intenta pero no lo consigue. Vemos como intenta adelantar por el interior, intentará ahora el exterior, no lo consigue. Vemos como Katana va abriendo poquito a poquito espacio, pero como a Rondico consigue recortarlo. Vemos a Rondico de nuevo intentando otro ataque, pero vemos que Katana sabe muy bien defender. Vale, Nostrum que entra en boxes en esa séptima posición. Vemos que Mitus en esa segunda posición entra a boxes.
Vemos que Andy en esa primera posición decide hacer su parada, por lo tanto aprovecharemos para hacer un pequeño repaso de la tabla de carrera, en el cual nos encontramos en esa primera posición a Andy 97, seguido en esa segunda de Mitus 08, tercera para Ayos Resurgir, cuarta para Nacho Tenerife, quinta para Tonelo, sexta para Katana, séptima para Rondico, octava para Vale Nostrum, novena para Don Pavo Real, décima para Iván, décimo primera para Gelos, décimo segunda para Sin Más, décimo tercera para Ico, décimo cuarta para Quero y décimo quinta para Jalex. Vamos a ver qué tal va Mitus en esa segunda posición. Vemos que se lleva una diferencia de 3 segundos con el piloto de delante y 9 con el de detrás. Por lo tanto, si no hay ninguna, bueno, sabemos que habrá alguna que otra parada en boxes, por lo tanto podría cambiar la clasificación, sabiendo que los neumáticos blandos siempre son la mejor opción cuando no lleva cuando vemos que el de detrás lleva neumático duro, podrá hacer un stint más largo que Mitus. Vemos que Nacho Tenerife ocupa ya esa cuarta plaza, seguido de Tonelo en ese quinto lugar, Katana en séptima posición, Arrondigo en séptima posición, Vale Nostre en esa octava posición. Vemos que en la zona de atrás, en el grupo de Tonelo, Katana, Ronnie, Vale Nostre e Iván, vemos que hay alguna que otra pelea donde ambos pilotos consiguen acercarse, pero no consiguen adelantarse. Vemos a Iván en esa novena plaza. Vemos que el piloto detrás lo trae a 11,9 segundos. Seguido en esa décima posición de Pelos. Vemos que el piloto perseguidor de Pelos está a 8 décimas, perdón, a 1,227 milésimas de su piloto perseguidor Sin Más. Vamos a ver Sin Más si consigue recoger el rebufo en esta recta para realizar el adelantamiento. Vemos que Ico viene también muy potente. Volvemos a cabeza de carrera con Andy, seguido en ese segundo puesto de Mitus. Vamos, chaval, que solo llevas a 3 segundos. Tú puedes, Mitus.
Vemos que Mitus lleva una distancia de 11 segundos y 800 milésimas a su perseguidor. Vemos como Mitus decide entrar en boxes a ver si es suficiente la distancia que lleva con Ayo Resurgir para que no le quite ese segundo puesto. Vemos como ahora mismo Ayo Resurgir está pasando justamente por línea de boxes, pero no ha sido suficiente para conseguir adelantarlo. Bueno, perdón, vemos que Mitus sigue en boxes. Vemos que ha sido adelantado por Ayo Resu y Nacho Tenerife. Mitus que está saliendo de boxes y vemos que mantiene esa posición por delante de Nacho Tenerife. Vemos que Tonelo decide entrar en boxes. Vemos a Nacho Tenerife en esa cuarta posición, seguida de Katana. Bueno, chicos, recordaros que España va 3-0 contra Austria. Gol de Odriozola en el minuto 89. Vamos, ánimo España, que nosotros podemos también. Bienvenido Grid Israel a nuestro directo. Vemos ahora mismo a Vale Nostre en esa séptima posición. Katana que se dispone a hacer una parada en boxes. Vemos como Iván pasa a Katana. Tonelo también pasa a Katana en esa séptima posición, dado que está en boxes. Vemos como entra y le disponen a cambiar neumáticos de compuesto medio. Vemos que vuelve a montar otro compuesto medio. Vemos a Don Pau Real en esa 13ª posición, seguido de Quero en esa 14ª y 15ª para Jalex.
Vemos ahora mismo a Mitus mantener esa tercera posición, seguido de Nacho Tenerife en esa cuarta posición. Quinta para Vale Nostren, sexta para Iván. Y sin más, y Pelos, vemos que hay una sanción de 3 segundos para Pelos por chocar a Ico. 12ª posición para Sin Más, 13ª para Jalex, 14ª para Pavo Real, 15ª para Quero. Vemos que Mitus mantiene esa vuelta rápida en 1.35.9. Vemos a Quero que decide también entrar a boxes. Vemos que Andy lleva una distancia de 20,7 segundos a su perseguidor. El Quasar es Ayo Resurgir en esa segunda posición, seguido de Mitus en esa tercera posición a tan solo 0,2 milésimas de segundo. Vemos que Nacho Tenerife hace una parada en boxes. Vemos que Iván también hace su parada en boxes. Vemos como Resurgir se acerca rápidamente a Mitus. Vemos en esa cuarta posición a Vale Nostren, seguido en esa quinta para Tonelo. Nada, chicos, comentaros ya que ha terminado este partido de España con ese maravilloso 3-0. Vamos, España, que este año podemos llevarnos otro mundial. Y con la calidad que tenemos, seguro que lo conseguimos. Bueno, centrémonos en lo que nos estamos centrando, que es esta carrera donde vemos a Katana en esa séptima posición, seguido de Rondico en esa octava, novena para Iván, décima para Pavo Real, 11ª para Ico, 13ª para Sin Más, 14ª para Jalex, 15ª para Pelos y en última posición tenemos a Quero.
Pasamos a cabeza de carrera viendo a Andy 97, seguido de nuevo por Mitus 08, seguido de Ayor Resurgir en tercera posición. Vemos que ahora mismo Ayor Resurgir está marcando los tiempos en morado en cada sector. Y vemos que Mitus 08 acaba de marcarse esa vuelta con 1.35.9. Vemos esa cuarta y tercera posición. No, perdón, esa quinta y sexta posición peleando. Veamos a ver si en la próxima imagen vemos algún ataque interesante de Nacho Tenerife a Vale Nostre. Pasamos a ver a Katana en esa séptima posición. A Rondico en esa octava. Novena para Iván. Vemos en esa décima posición a Aiko. Décimo primera para Sin Más. Décimo segunda para Don Pavo Real. Décimo tercera para Jalex. Décimo cuarta para Quero. Y décimo quinta para Pelos GR. Vemos a Andy manteniendo esa primera posición a 7,9 segundos de su perseguidor. Entramos en esta última vuelta donde ya es difícil que cambie algo en esta clasificación final de carrera. A Mitus 08 en esta segunda posición a una distancia de su piloto delante de 11,5 segundos. Por lo tanto podemos decir que primer puesto para Andy 97, segundo puesto para Mitus 08, tercero para Ayor Resurgir, cuarto para Tonelo, quinta para Vale Nostre, séptima para Nacho Tenerife, séptima para Katana, octava para Rondico, novena para Iván, décima para Ico, décimo para Sin Más, décimo segunda para Don Pavo Real, décimo tercera para Jalex, décimo cuarta para Quero y décimo quinta para Pelos GR. Recordaros que la vuelta rápida ha sido de Andy 97 con ese 1.35.3. Vemos ese trompo de Mitus. No sabemos si organización permite hacer eso antes de entrar a meta.